todos nuevamente. Hoy veremos cómo trabajar las habilidades previas a la lectoescritura, ayudando a desarrollar aquellas habilidades que aún no están adquiridas y potenciando aquellas que ya estén presentes en los niños y niñas. La lectoescritura es un proceso esencial para el desarrollo del aprendizaje y la vida cotidiana. Si bien sabemos, el leer y escribir son dos tareas muy complejas, por lo tanto los niños requieren de una preparación previa. Es necesario que adquieran ciertas habilidades básicas para desarrollar un aprendizaje óptimo y así evitar posibles dificultades. Entre estas habilidades encontramos una adecuada orientación espacial, un buen manejo de la lateralidad, motricidad fina, coordinación visomotora, lenguaje y procesos cognitivos como la atención y la memoria. Me enfocaré en una de ellas que está dentro del lenguaje, que es la conciencia fonológica. Esta es la capacidad para reflexionar sobre el lenguaje, para tomar conciencia de cuáles son las unidades más grandes y concretas, que son las palabras y las sílabas, y las unidades más pequeñas y abstractas, que son los fonemas, es decir, los sonidos que están en las sílabas y en las palabras. Esta conciencia fonológica es fundamental para el desarrollo y la adquisición de la lectoescritura, por lo tanto, trabajarla es muy importante, ya que nos permitirá la transferencia desde lo verbal a lo gráfico cuando escribimos y viceversa, cuando pasar de lo gráfico, que ya está escrito, a lo verbal, que sería la lectura. Dentro de las actividades que podemos realizar en casa, por ejemplo, para trabajar la atención auditiva, los voy a invitar a que recordemos nuestra infancia jugando a la silla musical. Esto les permite a los niños estar atentos a cuándo termina la canción, cuándo termina la música. También podemos colocar al niño en el centro de una habitación y vendarle los ojos. Así nosotros nos vamos a ir moviendo alrededor de él, utilizando diferentes objetos con sonidos. Por ejemplo, este, que es un poco más suave, o este, que suena más fuerte. Entonces, después le vamos a pedir al niño que nos diga desde dónde vino ese sonido. También vamos a descubrir cuáles son los sonidos que encontramos en nuestra casa. Por ejemplo, cuando tocamos la puerta, ¿qué sonido es? Toc, 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 toc. Cuando abrimos la llave del agua. Shhh. Y así podemos ir descubriendo diferentes sonidos. Para trabajar la discriminación auditiva le vamos a decir al niño que escuche diferentes sonidos, por ejemplo, de animales, instrumentos musicales, de la naturaleza, de los medios de transporte. Entonces, le vamos a presentar diferentes y le vamos a preguntar ¿cuándo sonó el caballo, por ejemplo? Le vamos a pedir que nos diga si sonó primero, segundo, tercero, por ejemplo. O también podemos pedirle a nuestros familiares que se graben, por ejemplo, cantando, leyendo algo o contándonos algo, y el niño debe decirnos de quién es esa voz. Para trabajar la memoria auditiva vamos a utilizar canciones infantiles, en donde los niños tienen que aprenderse diferentes letras, tienen que aprender melodías y diferentes ritmos. También es necesario trabajar la metría de las palabras, que el niño logre reconocer cuál es una palabra corta y cuál es una palabra larga, comparándolas, por ejemplo, con elementos que tenemos en la casa.
Por ejemplo, una lavadora frente a una vaca. ¿Ya? Tenemos estos dos elementos que son palabras de diferente metría. Vaca tiene 2 sílabas y lavadora tiene 4. Y así vamos a ir comparando diferentes palabras. Podemos jugar con ellos mostrándoles una caja en donde ellos tengan que sacar un elemento y nos tengan que decir con qué sílaba empieza o con qué sílaba termina. Por ejemplo, la palabra cuchillo. Si queremos que el niño nos diga cuál es la sílaba inicial, primero le vamos a ayudar de forma auditiva. Le vamos a decir cuchillo. Vamos a alargar la sílaba que nosotros queremos trabajar, ya sea la primera, como lo demostré ahora, o la última. Cuchillo. Esta ayuda auditiva va a ser en los primeros estímulos. Después solamente le vamos a decir la palabra cuchillo, donde todas las sílabas duren la misma cantidad de tiempo. Podemos también descubrir dentro de nuestro hogar qué palabras empiezan, por ejemplo, con diferentes vocales. Tenemos aquí un oso que empieza con O. Tenemos también un estuche que empieza con E. O también tenemos un uslero que empieza con U. Vamos a trabajar también reconociendo la sílaba final por medio de poemas. Los poemas vienen con rimas. Entonces, podemos leerle un verso a los niños y preguntarle qué palabras terminan de la misma forma. Cuando los niños descubran eso, le podemos también pedir que dibujen esos elementos que terminan de la misma forma. Les tengo otras actividades que son, por ejemplo, quitar una sílaba de la palabra. Quitarle una sílaba. Por ejemplo, si a la palabra plátano le quitamos la última sílaba, ¿qué palabra queda? Plata. Y así podemos ir jugando. Por ejemplo, si vemos un tomate, le quitamos la última sílaba y queda como toma. Y si queremos, por ejemplo, incorporar a más familiares, hay una actividad muy entretenida que es ir encadenando palabras. Es decir, que cada uno de los integrantes del juego debe decir una palabra, pero hay una condición. El primero va a partir con una palabra y el que sigue debe decir una palabra, pero que empiece con la última sílaba que dijo el anterior. Les voy a dar un ejemplo. Si el primero dice puerta, el siguiente tiene que empezar con ta. Por ejemplo, tapa. El siguiente, pato. Y el último, por ejemplo, va a decir tomate. ¿Ya? Y así podemos ir jugando hasta que alguien se equivoque, hasta que alguien
repita alguna palabra, por ejemplo. Ahí podemos ir dando diferentes indicaciones para el juego. Como bien observaron, tengo aquí diferentes elementos concretos. Con los niños es necesario presentarle los elementos de forma concreta, jugar, hacer actividades utilizando diferentes elementos, ya sea como ven aquí, como ven, por ejemplo, que esto representa a lo que es una manzana, o bien pueden trabajar con el elemento concreto, como tengo acá una botella, puede ser, como les mostré, puede ser un bloqueador también, o un reloj. Entonces, a jugar y a poner en práctica todas estas actividades. Que estén súper bien. ¡Chao!